¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús? Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestra reunión de hoy jueves. Estamos muy contentos, muy agradecidos con nuestro Dios porque nos regala un día más, un jueves más para estar nuevamente en sintonía ahí en casita a través de tus medios digitales. Así es que sean todos bienvenidos, a los amigos, a los hermanos de otras congregaciones que de repente pues nos pueden ver, escuchar, y si usted apenas está queriendo conocer a Jesús, esperemos y oramos y confiamos en Dios que la palabra de Dios es poderosa, que pueda traer vida, esperanza, gozo, dirección a tu vida. ¿Qué te parece si oramos juntos, familia, para dar gracias a Dios por este tiempo? Padre, te damos gracias esta tarde por la oportunidad que nos das de poder reunirnos una vez más. Gracias por permitirme acercarme a mis hermanos a través de estos medios, Señor, que hoy se han abierto. Gracias por el tiempo, por el espacio. Ponemos esta reunión en tus manos. Como tu siervo, Señor, pido tu gracia, tu bendición, para que pueda compartir el mensaje, la enseñanza, el estudio de tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda guiarnos, redarguirnos, corregirnos, enseñarnos, y sobre todo, Señor, que nuestro corazón sea catartizado, sea perfeccionado cada día a la luz de tu palabra. Gracias por cada amigo que está aquí con nosotros y por los que van a ver la repetición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, damos gracias a Dios porque podemos continuar nuestra serie tratando con el yo. Estamos viendo la serie principal, se llama Autoconfrontación Bíblica. ¿Por qué bíblica? Porque para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, es útil para enseñarnos, corregirnos, redarguirnos, de tal manera que la palabra de Dios pueda limpiar cada día nuestra vida, nuestro corazón, enseñarnos el mejor camino hacia la vida eterna. Y esa es la meta que tenemos nosotros, los cristianos, el pueblo de Dios, los discípulos, llegar a la meta, al reino de los cielos, el cual Jesús habló de él. Es más, él dijo, voy pues a preparar lugar. Por lo tanto, en este tiempo, en esta tierra, el creyente lo que está haciendo es perfeccionarse, madurando, creciendo en la palabra de Dios. Por eso la Biblia es la palabra de Dios. Autoconfrontación bíblica está tratando mucho con el ego, con el pecado, con los frutos de la naturaleza de la carne. Hemos estado hablando acerca de la envidia, los celos, contiendas, parte de eso, pero hoy vamos a abrir una introducción más a principios bíblicos de la mayordomía. Ahí en pantalla está saliendo un reloj que es el tiempo, el dinero, nuestro cuerpo, nuestro templo. Y número 4, las habilidades, capacidades, talentos
que Dios nos da a nosotros para poder vivir, sobrevivir en este tiempo. Esto es acerca de una profesión, alguna habilidad para una profesión, para el sostenimiento de nuestra vida, los que somos casados, para el sostenimiento de nuestro hogar como esposo, como padre. Es muy importante. ¿La Biblia habla de esto? Claro que sí. La Biblia tiene todo lo que necesitamos para ser aconsejados en este tema. Así es que el texto base dice 1 Corintios 4:2. Quiero que vaya y abra su Biblia. 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mayordomía, administración, de esto queremos hablar. El apóstol dice: ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno. Esto habla de una individualidad en esta área de responsabilidad de cada iglesia local, cada familia, cada iglesia como familia, cada padre, la responsabilidad que tiene hacia su esposa, a su cónyuge, sobre sus hijos, que cada uno de nosotros, y ahora en el caso de la esposa, sea hallada fiel, que como matrimonios, como hijos, como hermanos en la fe, podamos ser hallados fieles delante de Dios en las circunstancias de ¿qué? De nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, es muy importante tratar estos temas a la luz de las Escrituras. Siguiente, por favor. Romanos 6:12-13, en la Nueva Traducción Viviente, dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Es muy importante el consejo del apóstol Pablo a los creyentes, a los discípulos: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. ¿De qué manera estás viviendo? ¿De qué manera, hablando de mayordomía, de qué manera estás administrando tu vida, tu tiempo, tu dinero, tus capacidades? No permitan que el pecado controle la manera en que viven. En este caso, de tu cuerpo, de tu vida, que es tu templo, que es el templo del Espíritu, nuestra vida, nuestro cuerpo. ¿Quién está controlando tu vida? Por lo tanto, por eso es muy claro: manifiestas son las obras de la carne, pero también dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Es muy importante esta separación. No caigan ante los deseos pecaminosos. Entonces no cedamos. Tiene que ver con autocontrol, autodisciplina espiritual, con la ayuda del Espíritu, claro, la alimentación de la palabra, para no ceder, para no caer en estos pecados. Versículo 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Necesitamos entregarnos total y completamente, rendirnos toda nuestra vida, todo nuestro ser, nuestros hijos, nuestra casa, nuestros bienes, porque vamos a entender a través de este estudio que todo lo que tenemos, todo lo que somos, no es nuestro y no es por nosotros, es por el Creador de la vida, por el Creador de todas las cosas, que nos deja, que nos presta, que nos deja ser administradores, mayordomos. De eso vamos a hablar. Entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Vean otra vez la diferencia. Antes estábamos muertos. Por eso, mi amigo, que usted nos escucha por primera vez, si usted todavía no tiene a Cristo, si usted está viendo que su vida está siendo controlada por las obras de la carne, de tal manera, entonces hoy es una buena oportunidad para salir de las tinieblas, dice la palabra, a la luz de Cristo. Por eso Jesús también habló esto, dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra. Jesús es luz. Necesitamos la luz del Evangelio que brille en nuestra vida, en nuestro interior, de obscuridad, de tinieblas, para que podamos ser trasladados de las tinieblas a la luz de Cristo. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto. Vean lo que dice el consejo: usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto. Entonces, ¿cuál es el llamado también para nosotros, los hijos de Dios, los cristianos? Que lo que somos, lo que nuestro cuerpo, nuestro templo, debe ser utilizado de la manera correcta. Y siempre el propósito será, dice el texto, para la gloria de
Dios. Qué bonito, ¿verdad? Siguiente, por favor, hermana Jiré. Tienes que decidir, una decisión. Tenemos que decidir con seriedad, despojarnos del enfoque en el yo, en el ego, en el ego que afecta la vida del hombre, el cual es pecado. La Biblia así lo menciona. Y una vez despojado, debo revestirme con una vida comprometida con Cristo. Y es ahí donde a muchos dicen, no, dejar el mundo, dejar los placeres. No, yo por eso no quiero nada de Cristo, perdón. Yo no quiero nada del evangelio porque ahí prohíben todo. Y no es que prohibamos esto. Yo como pastor, como tu amigo, hermano en la fe, quiero decirte que no es que nosotros como iglesia prohibamos cosas. Tenemos que entender los mandamientos de Dios, y créeme que los mandamientos de Dios, dice la palabra, no son gravosos, no son pesados. Al contrario, tienen un propósito para bien de nuestra vida. Por lo tanto, debemos revestirnos con una vida comprometida con Cristo. ¿Qué tan comprometido estás con el evangelio de Cristo? Y esto hablando de compromiso, hoy en esta actualidad que estamos viviendo, la gente ya no quiere compromiso. La unión libre, ya no hay matrimonio, el ir ante el registro civil, posteriormente ante la iglesia, un compromiso primeramente con Dios y invitar a la iglesia, de tal manera compromisos en la sociedad. Se está perdiendo estos principios. Precisamente por eso muchos prefieren seguir en el mundo del pecado, en el camino ancho y espacioso que conduce a la perdición. Pero los hijos de Dios, al venir la luz de Cristo nos guía hacia el camino angosto que conduce a la vida eterna. ¿Cuántos andan por ese camino angosto? Gloria al Señor. Siguiente, Gálatas 5:19 dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Todo el mundo conoce la conducta a sus malos deseos. Y vean lo que nos va a decir Gálatas. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, tienen muchos vicios, malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros. ¿Acaso no es lo que estamos viendo en la actualidad? Son celosos, se enojan por todo. Y vean la palabra que quiero hablar. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, dice el apóstol, les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Amigo que me estás escuchando, no soy yo, son los consejos de Dios. Manifiestas son las obras de la carne, obras que le gusta a nuestra naturaleza sin Cristo. Pero al venir a Cristo, por eso le damos la espalda. Antes estábamos muertos, de eso está hablando, y practicábamos esto. Pero ahora dice, son egoístas. Y la palabra egoístas, dame el significado, hermana Jiré, por favor. Significado de la palabra egoísta. Dice el significado común que antepone el interés propio al ajeno. Son egoístas. Y aquí nosotros, si usted nos ve de otro país, aquí en México utilizamos la palabra primero mis dientes, luego mis parientes. ¿Qué quiere decir? O los demás. ¿Qué quiere decir? Si estamos comiendo, primero como yo y ahí los demás a ver si alcanzan. No me interesa. No piensa en su prójimo, no piensa en su hijo. Significado de egoísta, entonces, que antepone el interés propio al ajeno. ¿Qué nos dijo el texto entonces? Son egoístas. Ahí está, en Gálatas 5:20. Son egoístas. Nada más su propio interés. La perspectiva de Dios tocante al yo enfatiza la necesidad del cambio bíblico. Es muy importante, por eso yo te invito a que no te pierdas esta serie de autoconfrontación bíblica, porque vamos a ir paso por paso. E inclusive ya empezamos hace unos domingos antepasados. Hoy estamos estrenando día, va a ser jueves ahora, ya que lo estábamos dando los domingos, dos temas, autoconfrontación y la serie del libro de Romanos, pero necesitamos ir muy detenidamente. Entonces hoy jueves iniciamos los jueves con autoconfrontación bíblica. Por lo tanto hemos estado hablando domingos pasados de esto, del ego, del pecado, de nosotros sin Cristo. Entonces la perspectiva de Dios tocante al yo, al ego,
enfatiza la necesidad del cambio bíblico. Es importante, es urgente un cambio si es que las obras de la carne están controlando nuestra vida. Número uno y fundamental es reconocer a Cristo como nuestro Señor. Esto es, tú y yo solos no podemos cambiar este corazón de piedra. Recuerda al pueblo de Israel, dice que tenían, el Señor les hablaba acerca, les decía, te cambiaré, te quitaré ese corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Necesitamos la intervención del dueño, del creador del universo, del que te formó y el que sopló aliento de vida. Necesitamos su gracia, necesitamos su ayuda para poder cambiar esta vida y agradarle a Él. El plan divino se enfoca en la negación del yo para agradar a Dios y ser de bendición para los demás. Esto es muy importante. Recuerda que si Dios hubiera sido de esto que estamos hablando, del egoísta, y sabes qué, papá, yo no quiero, ¿para qué voy a morir? ¿Por qué voy a dar mi vida por esta humanidad? Como quiera, ni te van a agradecer, ni te van a adorar. No, Él pensó en nosotros. Él nos amó, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántos disfrutan de esa vida eterna? Ponle ahí un like, ponle ahí amén. Gracias, papá Dios, estoy contento, estoy agradecido porque me has perdonado y me das vida eterna. Entonces Él no fue egoísta, Él pensó en ti desde antes de la fundación del mundo. En vez de enfocarte en el yo, en sus distintas manifestaciones, entonces necesitamos cambiar este tipo de pensamiento y de actitud. Siguiente, Filipenses 3, 7 al 9. En la versión TLA. Dice, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Me encanta cómo el apóstol dice, lo que antes para mí era de valor, lo que yo tenía como primer lugar, dice, todo eso lo he dejado a un lado. Y es ahí donde está el problema del yo en algunos humanos, personas que les cuesta dejar su casa, su comodidad, su dinero, su chequera, su carro, yo no sé lo que más ame. Y aguas porque también ahí entraría la idolatría, lo que más amamos. Por eso Dios siempre quiere el primer lugar. Y ahorita que vamos a hablar el tema de mayordomía, y algunos están diciendo, ya va a hablar de dinero el pastor, espérame. La Biblia también habla del dinero, pero hay principios previos para entender, comprender, creer y obedecer y practicar. Yo no voy a practicar algo que no he entendido. Es como cuando vamos a un entrenamiento, ya sea a un deporte, o inclusive, sí, vamos a hablar de un deporte, antes de una disciplina, el entrenador dice, a ver, vamos a hacer este ejercicio, lo vamos a hacer de esta manera, si ustedes siguen al pie de la letra mis instrucciones, no se van a cansar, no se van a fracturar algún músculo, algún hueso, yo no sé. Estoy hablando de una disciplina en la cual viene un entrenador que nos da la pauta. Entonces muchas veces nosotros queremos tomar la dirección de nuestra vida como nosotros queremos y dejamos a un lado el manual de instrucciones al entrenador de la vida y decimos, Dios, tus reglas, tus mandamientos están obsoletos. No, mi amigo, el cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, pero sus palabras nunca pasarán. Dice el apóstol, pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo. ¿Qué tanto estás tratando de conocer a Cristo? Así es que familia, comunidad bíblica, qué bueno que no te pierdes cada transmisión, cada reunión a través de estos medios. Sabemos que los jueves 8 de la noche tenemos un compromiso y aquí estamos. ¿Por qué? Porque hemos dejado a un lado quehaceres. Tuvimos martes, tuvimos lunes para lavar, para las hermanas, para hacer quehaceres. Hoy en la mañana terminamos pendientes, pero hoy, 8 de la noche, tengo un compromiso. Dejo a un lado lo de este mundo, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Todo tiene su tiempo, tiempo de lavar, tiempo de comer, tiempo de cuidar al niño, tiempo de asear al niño, tiempo de todo lo que tú quieras. Lavar el auto, ir al trabajo, ya regresamos, vengo con gozo. Señor, gracias por el trabajo, pero hoy quiero escuchar palabra. Yo no sé si lo ves desde este lado, desde esta perspectiva.
Todo lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo. Mi meta, mi propósito como discípulo es conocer, agradar y darle la gloria a Cristo, aquel que me compró con su sangre. Alguien diga amén. Pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo. Para los que estamos estudiando los domingos el libro de Romanos, vamos a ir entendiendo más esto. No por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo. Mas el justo por la fe vivirá. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Las obras serán después el resultado. Pero primero creemos y viene una evidencia, frutos. Pues así es como Dios quiere aceptarnos, a través de la fe. Tienes que eliminar los pecados de la envidia. Otra vez, ¿quién lo tiene que hacer? Nosotros. Por eso necesitamos vernos en el espejo, cómo está nuestro corazón, negro, manchado, lleno de pecado. La palabra es un espejo, es agua que limpia, purifica nuestra vida. Tenemos que eliminar los pecados de la envidia, los celos, la codicia, la avaricia. Listos con esta palabra, avaricia, que caracterizaban tu vida separada de Jesucristo. Más bien, debes deleitarte en el Señor, encomendarle tus caminos y esperar pacientemente en Él. Como lo dice el Salmo 37:3, tú debes confiar en Dios. Otra vez, fe, confianza. Tú debes confiar en Dios. Dedícate a hacer el bien, establécete en la tierra y mantente fiel a Dios. Necesitamos entonces mantenernos íntegros, fieles ante lo que hemos creído. Dice un canto, ¿verdad? Aunque otros canten para otros dioses hechos de metal, de madera, de bronce, etcétera, etcétera. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para Guiliomar, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama usted? Para Guiliomar, la cruz, el sacrificio de Cristo tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Hemos sido perdonados, hemos sido lavados con la sangre del Cordero, porque nuestro sumo sacerdote se ofreció una sola vez y para siempre, y no con sangre ajena, dice el libro de Hebreos, sino con su propia sangre se derramó, se entregó por ti. ¿Cómo decir que Dios es malo? ¿Cómo llegar a pensar que Dios es injusto? ¿Cómo llegar a pensar que Dios ha sido infiel con nosotros? No es así. Debemos deleitarnos y confiar en Él. Vamos entonces al siguiente. Estamos viendo qué es lo que está en el corazón. Porque precisamente me adelanto a lo que vamos a hablar, porque vuelvo a repetir, si usted acaba de sintonizar y ve el tema de mayordomía, de seguro está diciendo, ese hermano va a empezar a pedir dinero. No. Es más, hasta ahorita llevamos ya un año transmitiendo, bendito Dios, y a Dios la gloria. Este año de pandemia, de circunstancia, en ninguna transmisión hemos puesto un número de cuenta, y no es que sea malo, pero nosotros hasta ahorita no lo hemos hecho. Entonces, precisamente por eso, si alguien nos ve por primera vez, mayordomía es un principio bíblico. Si hay avaricia, ¿qué más dijimos? Avaricia. El otro, hermana Edith ya se está distrayendo. El otro tema, ¿cuál fue? A ver, ayúdeme. Egoísta. El ser egoístas, pensar en nosotros mismos, yo para qué voy a ayudar, yo por qué voy a dar. Inclusive hay gente que no es cristiana y ayuda a las personas. ¿Por qué? Porque su corazón está libre de la avaricia. ¿Sí? Es muy importante esto. Entonces necesitamos desprendernos de todas estas circunstancias que están en nuestro corazón. Ok, principios bíblicos de la mayordomía. Y ahí, si está ahí ya la pantalla, hermana Jiré, principios bíblicos de la mayordomía. Por favor, no voy a hablar de la cuarta transformación. Esto me gustó mucho ahí en el internet y por eso lo puse. Es un bosquejo, lo vamos a ir desarrollando nosotros. Talentos, dijimos, la mayordomía como personas. Dios nos da la capacidad de los talentos, el tiempo, el templo, que es nuestro cuerpo, y los tesoros, la capacidad de
de tener riquezas. Esto viene de parte de Dios. ¿Por qué 4T? Talentos, tiempo, templo y tesoros. Nada más por eso, ¿sale? Siguiente. Los pecados tales, si me regalan agua, por favor. Los pecados tales como la envidia, los celos, la codicia y la avaricia revelan notoriamente un enfoque en el yo. Vean estas líneas. Los pecados tales como la envidia, los celos, la codicia, de eso estamos hablando, la codicia y la avaricia revelan notoriamente un enfoque en el yo. Recuerda otra vez, egoísta, pensar nada más en mí. Por eso entonces la codicia y la avaricia, deseos de amontonar, tener más riquezas. Y hace unos meses enseñábamos acerca de que la gente con tal de tener lo que está deseando es capaz de robar, cometer fraude, muchas cosas con tal de obtener. Pero esta tarde necesitamos entender que necesitamos corregir nuestra vida y ser librados de este tipo de circunstancias. Amén. Tú, en cambio, usted, amigo, hermano que me escuchas, debes agradar a Dios y bendecir a los demás, practicando la mayordomía bíblica, es decir, cuidar y dar de los recursos físicos y espirituales que Dios te ha provisto. Wow, esto va a ser increíble, aprender bíblicamente. Y yo sé que este tema está en una situación por los malos manejos de la enseñanza, por los falsos predicadores de la prosperidad, que nada más se la pasan hablando de que tú tienes que dar para ser bendecido, donde solamente se enfocan en el dinero y en el dinero. Yo quiero que usted se dé cuenta de la actitud, de lo que sale del corazón de esos predicadores. Desde que comienza, de qué te hablan, qué refleja su corazón. Usted puede darse cuenta que el deseo de nuestro corazón es conocer a Cristo, aprender de los principios bíblicos de la palabra. Para los que nos siguen a través de las páginas en YouTube y Facebook de Comunidad Bíblica de Poza Rica, nuestro deseo es conocer a Cristo. Pero es muy importante, si estamos hablando del yo, de los pecados, de la avaricia y la codicia, tiene que ver entonces que Dios pone un principio para ser librados de eso. ¿Cómo sé que ya soy librado? Y prácticamente me estoy dando un salto a este tema. Cuando yo soy libre de la codicia, cuando mi corazón está libre de la avaricia, de la codicia, del solamente yo, es cuando yo puedo, cuando yo me desprendo de algo, cuando yo comparto, cuando doy, es que mi corazón está libre de esto. Vuelvo a repetirlo. Hay gente que sin ser de una iglesia cristiana, sin leer la Biblia, tienen un corazón libre de esto. ¿Por qué? Porque lo manifiestan ayudando, compartiendo. ¿Te das cuenta? Entonces no empiezas a decir, es que los cristianos siempre hablan de dinero. No hablan del dar. Jesús dio, el Padre dio su vida. Sí, efectivamente lo dio, pero para salvarnos. Pero habla de un principio de dar. Él pone el ejemplo de dar, compartir. Y es lo que vamos a ir viendo poco a poco. En cambio, debes agradar a Dios y bendecir a los demás. Entonces, cuando usted bendice, ayuda, ahora hay que tener mucha sabiduría. Por eso digo, no se pierda esta serie, porque a veces siempre necesitamos orar para que Dios nos dé dirección, dónde sembrar, cómo ayudar, cómo compartir. Porque también la Biblia en el Nuevo Testamento dice que había algunos que andaban de ociosos de casa en casa. Hermano, ¿a qué horas come? No, a las 2. Llegaban 1:30. Hermano, Dios me trajo. ¿Cuál Dios lo trajo? Llega a comer a esa hora. Dijo el apóstol, el que no trabaja, que no coma. Entonces hay que tener mucho cuidado. El Evangelio de Jesús dijo, tengan cuidado de los lobos que vienen disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos que quieren desgarrar, peinar al rebaño. Cuando digo peinar en México dicen quitarle lo que tiene. Y tristemente hay una iglesia que ha caído entre estos falsos maestros por la falta del conocimiento de la mayordomía y de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces debemos agradar a Dios y bendecir a los demás, practicando la mayordomía bíblica. Es decir, cuidar y dar de los recursos físicos y espirituales que Dios te ha provisto. Marcos 12:41.
Marcos 12:41. Dice, un día Jesús estaba en el templo. Vamos a ver cómo es que Jesús estaba en el templo y sucedió algo. Y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Me gusta la TLA. Se sentó frente a las cajas. Yo no sé si lo hizo a propósito, pero algo sucedió. Allí veía cómo la gente echaba dinero en las cajas. O sea que ha sido una práctica por el pueblo de Dios, por la gente. Sí, ha sido una práctica el dar, el corazón generoso, da, comparte. Pero vamos a ver qué es lo que Jesús observó y nos quiere enseñar. Dice que él observaba, veía cómo la gente echaba dinero en ellas. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. La gente rica, dice, echaba grandes cantidades. En eso llegó una viuda pobre y echó en una de las cajas 2 moneditas de poquísimo valor. Ven cómo la TLA es detallista en estos pequeños fragmentos donde dice que venían los ricos y echaban grandes cantidades de dinero. Pero de repente llegó una viuda pobre. ¿Pero qué echó? Dice, en una de las cajas 2 moneditas de poquísimo valor. 43. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos están allá atrás de cámaras? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos. 44. Porque todos ellos, los ricos, dieron de lo que les sobraba. Como son ricos, a grande magnitud de dinero, a grande escala, pues lo que dieron aparentemente era mucho, pero era sobras, eran sobrantes. Pero ella, ¿quién? La viuda. Esta viuda pobre, dice Jesús, le está hablando a sus discípulos, no le está hablando a las multitudes, le está hablando a sus discípulos. Dio todo lo que tenía para vivir. Wow. ¿Por qué no Jesús dijo, a ver, no, ya suspendan las ofrendas, ya se acabó este tiempo? No. Hay otro pasaje, vamos a ir poco a poco, donde dijo esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Los judíos empezaron a contar el eneldo, el comino, como decía el hermano Dani hace unos domingos, comino por comino, dice, diezmaban. Pero sin embargo, ¿cómo lo hacían? De la actitud de su corazón. De eso tiene que ver la mayordomía bíblica. Precisamente entonces cuando alguien batalla para dar, es porque no ha muerto a sus deseos, no ha muerto a esos manifiestas obras de la carne que solamente quieren amontonar y amontonar. Y dice, yo para qué voy a ayudar, yo para qué voy a dar. Entonces es una prueba, es una señal, es un examen cuando damos de que nuestro corazón está siendo limpiado. Y por eso Pablo lo va a terminar diciendo, cada uno debe dar como propone en su corazón. ¿Te das cuenta? ¡Wow! ¡Qué precioso! Pablo entendía esto entonces, porque él cuando enseña, dice, la última parte dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Se propone ¿dónde? Desde el corazón. Entonces, por eso nosotros en Comunidad Bíblica, los que nos conocen, nosotros al llegar el tiempo de las ofrendas solamente leemos un pasaje de la palabra, oramos y damos gracias a Dios. Y cuando la iglesia, los discípulos han entendido, los hemos enseñado y hoy estamos repasando y enseñando a los nuevos ovejas, de tal manera que nosotros no pasamos una hora y media. Es que si quieres que las ventanas de los cielos se abran, tienes que dar. Y entre más billete grande des, más grande será tu bendición. Dios mío, ¿dónde dice eso en la Biblia? Hay que tener mucho cuidado, hermano, porque cada uno da conforme a la medida de su corazón, conforme a la medida de su fe también, de su obediencia. Fe tiene que ver con obediencia. Estos hombres echaban mucha cantidad, dice, pero era de lo que les sobraba. Siguiente, hermana Jiré, por favor. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Estamos en este tema. Administradores.
¿Qué es lo que somos nosotros? ¿Qué es lo que es el hombre en la tierra? ¿Cuál es nuestra función también para que se vaya entendiendo? ¿Qué es mayordomía bíblica? Respuesta, ahí está en pantalla, dice, para descubrir lo que la Biblia dice acerca de la mayordomía, comencemos con el primer versículo de la Biblia. El primer versículo de la Biblia es Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, origen, comienzo. En el origen, en el comienzo de todo lo que vemos, lo que está frente a nosotros, fue creado por Dios. Él es el creador. Si hablamos ahorita de la era tecnológica, en este tiempo que estamos en la era de la tecnología, en la era de este tiempo, pues, ante una empresa, yo levanto una empresa, vamos a hablar de una aplicación. Ahorita los aplicadores, diseñadores de una app, ellos lo patentan, el diseño de la aplicación que están utilizando, de tal manera que ellos son los creadores de esa app. Por ejemplo, el creador de WhatsApp, de Instagram, TikTok, etcétera, etcétera. Ahorita el Telegram y otras aplicaciones son los creadores. ¿Por qué? Hablando cibernéticamente o de la computadora, pues hay códigos de programación. Entonces, cuando usted abre la aplicación, todas las funciones y todos los servicios que desarrolla esa aplicación, hubo alguien que lo diseñó, que lo creó, que tuvo la creatividad, hablando terrenalmente, porque también ese hombre, de aquí viene una de las 4T, los talentos, las capacidades, todo viene de Dios. Porque nadie en este mundo dice, yo inventé la luz, yo inventé el papel, yo inventé el micrófono. No, esto tiene que ver con que Dios es el que le da la sabiduría al hombre. Por eso todo, absolutamente todo proviene de Él. Por eso David decía, ¿qué le daré a Dios que no me cueste? Todo es de Él, todo es suyo. Cuando estaban haciendo el templo, ¿qué le daré? Pero de lo recibido de su mano, qué precioso, de lo que Él me da, voy a dar, voy a compartir, porque Él tenía libre el corazón de esto. Entonces, Dios es el que creó, diseñó el mundo. Si usted dice, no, yo no creo que Dios exista, yo creo que venimos del mono, pues saludos a los monos y a las abuelitas monas. Pero yo no vengo del mono, no, dice el hermano Abdiel, ni de la naranja, ja. Fue mi Dios quien me creó, me hizo a mí, te hizo a ti. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos creó, fuimos creados por Él y para Él. Entonces, si Él me creó, Él es el dueño de este mundo. Como el creador, ahí en pantalla, pónmelo otra vez, Jiré, la parte roja, la última parte. Como el creador, Dios tiene derechos absolutos de propiedad sobre todas las cosas. Por eso nadie puede clonar o puede usar una aplicación que ya está patentada. Tiene derechos. Por eso vienen las demandas y contrademandas cuando alguien quiere usurpar una aplicación, una función, etcétera, etcétera. ¿Me va entendiendo? Por lo tanto, Dios como creador, Dios tiene derechos absolutos de propiedad sobre todas las cosas. Le pertenecemos. Cuando Él quiere nos llama a cuentas, sí, Señor, lo que tú digas. Por eso también cuando aceptamos a Cristo le decimos, te acepto, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Salvador, hemos sido salvados por Él, por su sacrificio, por su amor, pero también le reconocemos como nuestro Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es la máxima autoridad. Él es el que manda en nuestra vida. Si Jesús es tu Señor, Él manda, Él gobierna, Él es el creador de tu vida, vamos bien. Si no, necesitamos ir a la palabra, mi amigo. Siguiente. La doctrina bíblica de la mayordomía define la relación del hombre con Dios, identifica a Dios como el dueño y al hombre como el administrador. Dios convierte al hombre en su colaborador para administrar todos los aspectos de nuestra vida. Siguiente. El apóstol Pablo lo explica mejor diciendo, porque nosotros somos colaboradores de Dios.
vean lo que somos, dice Primera de Corintios 3:9, porque nosotros, dice Pablo, somos colaboradores, somos participantes, colaboradores de Dios. Yo siempre lo he dicho, yo soy el chalán, yo estoy aprendiendo. Somos colaboradores, somos siervos para la gloria de Dios. Y es un privilegio, no es ay, pues, el chalán, no, es un privilegio ser siervo. Pablo dijo, yo soy Pablo llamado a ser siervo de Jesucristo, llamado, apartado para el evangelio de Cristo. Así es que somos apartados, santificados, consagrados, sacados de las tinieblas para ser administradores del dueño de este mundo. Alguien dice amén. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, es lo que somos. Vamos al siguiente. Primera de Corintios 3:9. Vean también, por eso digo que Pablo tenía muy bien cimentado este principio. Dice Primera de Corintios 3:9, Apolo y yo somos, léalo conmigo en amarillo, somos servidores de Dios. Y ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios, del cual es el dueño. ¿Quién es el dueño? Dios. ¿Qué somos? Servidores. Así es que no se crea que somos súper ungidos. Es que el hermano predica bien, gloria a Dios, pero el pastor, la iglesia, debemos darle la gloria al Señor. Señor, gracias porque tú usas a mi pastor, tú usas al hermano. Señor, síguelo usando y que la gloria siempre sea tu nombre. Somos servidores de Dios. Él es el dueño. Qué privilegio. Yo me gozo en todo lo que hago cuando me tengo que dar cuentas a un patrón, cuando yo en los trabajos que he estado, yo he entendido esto. Tengo que honrar a Dios. El hermano Paco ya tiene muy bien este texto, ¿verdad? Y yo también, por eso lo digo, hermano Paco, con mucho amor y cariño. Todo lo que hagamos, todo lo que somos y lo que hagamos, dice, debemos hacerlo para el Señor y no para los hombres, porque de Dios viene la recompensa. Y está hablando también en el trabajo secular. Aún a ese patrón que no conoce a Cristo, Dios también va a tratar con él. Él va a dar cuentas de lo que hace con sus empleados. La Biblia lo dice. Por eso si usted es dueño y tiene gente bajo su cargo, tiene que ser fiel a Dios, íntegro. Dios nos está llamando a ser servidores, siervos, administradores. Y de aquí se ha estado desarrollando. Tus hijos no son tuyos, son prestados. Te va a pedir cuentas, te va a llamar a cuentas. El dueño de la vida, el creador de la vida, llegará un momento que dirá, Guiliomar, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposa? Guiliomar, ¿qué hiciste con el ministerio, el llamado que yo te hice? Por eso cuando entiendo y creo esta palabra, mi deber es trazar la palabra correctamente al pueblo de Dios que por la gracia y misericordia Dios ha puesto bajo mi cuidado, porque yo necesito ser hallado fiel también en el área de enseñanza como pastor y siervo de Jesucristo. ¿Acaso no es un llamado de Dios para usted? ¿En qué está invirtiendo su vida, su tiempo? ¿Está siendo un buen servidor de Dios con sus hijos, con las propiedades que Dios le ha dado? La palabra administración se requiere de cada uno de los administradores. La palabra oikónomos ya lo habíamos enseñado hace algunos años. Oikónomos, que significa mayordomo, gerente, administrador. La palabra de administrador se requiere de los mayordomos, administradores. Por eso actualmente ya esta palabra se utiliza en el gerente del banco, el gerente de la empresa. Es un administrador, es el encargado. Y ocurre con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento esta palabra. Entonces, ahí nos vamos a quedar, ya que el tiempo se nos ha terminado. Lo que yo quiero dar es la primera parte, la introducción. Recapitulamos rápidamente. Cuando yo entiendo, listos con el tema de hoy, si usted no, si llegó tarde, regréselo, por favor, vea la repetición. Vamos a estar ahí en Facebook y también lo vamos a tener después en YouTube.
De tal manera entonces que usted necesita entender esto. Todo es de Dios. Dios pone principios para darnos cuenta que ya somos libres de la avaricia. Cuando yo comparto, cuando yo invito a alguien, cuando yo bendigo a alguien, es porque yo he estado siendo perfeccionado en el ámbito de la avaricia, del egoísta, de ser egoísta, de nada más yo, de amontonar riquezas, Y rápidamente me viene ese ejemplo, ¿verdad? Ese texto de aquel hombre que dice que había amontonado riquezas y bienes, y el Señor le dice hoy, esta noche, han venido a pedir tu alma. Todo lo que acumuló, todo lo que logró obtener, quería ampliar sus granaderos, quería ampliar sus sucursales, quería ampliar su caja fuerte porque ya no cabía. Esa noche vinieron a pedir su alma. Mi amigo, lo que Dios nos da, al ser buenos administradores, vamos a ver todo esto. Vamos a disfrutar la plenitud del amor de Dios, la paz de Dios. Y así es que yo he aprendido algo muy fácil. No da el que tiene, da el que obedece, da el que quiere, el que ha sido perfeccionado en su corazón para agradar al Señor. Si hay preguntas, con mucho gusto, deje ahí sus preguntas, sus comentarios. Si no, en el inbox, en el mensaje, la mensajería, envíenos sus preguntas. Queremos ayudarle. ¿Qué le parece este tema? Si usted dice, pastor, hermano, yo no lo había visto de esta manera, porque no lo habíamos visto de la manera bíblica, pero hoy que lo estamos viendo de esta manera, yo necesito primero cambiar mi corazón. ¿Se da cuenta? Y este tema precisamente es un tema que para muchos es polémico, controversial, pero no es controversial. Cuando se entiende bíblicamente, paso por paso, Dios nos pide que le demos todo a Él. Cuando le dice todo es la gloria, la honra y lo que tenemos. Precisamente por eso Pablo dice cada uno dé como propuso. Pablo no dice den el 10%. Eso era del Antiguo Testamento. Prácticamente la gracia nos pide todo. Pero más sin embargo, cuando el corazón está libre, entonces yo no me baso al 10%, me baso al 20, al 30, al 40, al 50. De acuerdo, dice, cada uno dé como propone en su corazón. Entonces, si tú sabes que estás dando conforme a lo que Dios te ha bendecido y dices, yo sigo obedeciendo el patrón del 10%, pero lo haces con gozo, con alegría, con obediencia, gloria a Dios. Pero si muchas veces Dios te está pidiendo mucho más allá, vuelvo a repetirlo, Dios guiándote por la palabra, ves una necesidad, de tal manera que dices, oye, yo quiero ayudar a esta familia. Entonces es Dios quien te está guiando. Dios es el que nos guía a su perfecta voluntad. Así es que cuando hay una persona que dice, yo no quiero, no doy, los pastores siempre piden dinero, las iglesias, y el tema es que cuando alguien habla de los pastores, a todos nos cortan de la misma tijera. Si usted quiere venir, conocer nuestro estado bancario, nuestras instalaciones, con mucho gusto le damos un tour. Le invitamos a nuestra tesorera de la iglesia que esté presente, de tal manera que usted puede decir, a ver, ¿cuánto gana el pastor Guiliomar? Y usted se va a dar cuenta que no todos estamos cortados de la misma tela. Muy probablemente he fallado muchas veces en el pasado, pero hoy, por eso dijo hoy la palabra, le hemos dado la espalda al pecado, porque lo que más queremos ahora es agradar a nuestro Señor Jesucristo. Así es que por eso cuando alguien, no, es que yo por qué voy a dar, yo porque eso, no, es más, aquí en la iglesia a nadie se le obliga a dar. Cada uno debe dar como propone en su corazón, y lo digo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hace ratos dije, nosotros como página Comunidad Bíblica no ponemos estado de cuenta. ¿Por qué? Porque los miembros de la iglesia ya saben su deber, su función, como obediencia, con gozo, lo digo, obediencia en este sentido. Es un deber, un compromiso, un deleite. Y dicen, pastor, hoy no voy a la iglesia, pero envío mi ofrenda. Hago una transferencia ahora que estamos en la era digital. Hacemos una transferencia, hacemos esto, lo otro, pero todo es personal. ¿Por qué? Porque hay una
una línea de respeto a Dios y también de respeto al público televidente que nos ve por primera vez. Pero gloria a Dios. ¿Sabe por qué digo gloria a Dios? Porque ha habido personas que no son de comunidad bíblica y nos contactan y dice: pastor, ¿puedo darle una ofrenda? Pastor, ¿puedo enviar? Si usted tiene una iglesia y tiene la conexión, sea fiel. No, es que ya di mi parte con mi pastor, pero ahora quiero compartir algo con, gloria a Dios. Pero eso nace en el corazón de la gente. Nunca vamos a obligar a nadie que no sea miembro de nuestra iglesia. Y si alguien dice: yo quiero sembrar, quiero compartir, gloria a Dios, hemos recibido bendición. De tal manera que yo puedo comprobar que los que hemos sido libres de la avaricia, de los pecados, de amontonar riquezas humanas para nosotros mismos, esas personas son las que menos dan. Y como lo dijo Jesús, y si acaso dan, pero son sobras. Y delante de Dios no cuenta esto. Lo que cuenta es que lo hagamos de todo corazón. De todo corazón le invito a que oremos y le digamos al Señor: que tu luz alumbre mi corazón. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que alumbra nuestra oscuridad, alumbra las tinieblas y disipa las tinieblas, Señor. Señor, queremos ser mayordomos, gerentes de lo que has puesto bajo nuestro cuidado. El trabajo, la empresa en la cual me has puesto, Señor. Si usted tiene un trabajo, hermano, Señor, este trabajo que tú me has dado, quiero ser íntegro, quiero ser fiel, quiero hacer las cosas para agradarte a ti, Señor. No quiero agradar humanamente al ojo humano, primero a ti, Señor. Pongo mi vida en tus manos, quebranta mi corazón. Y que mi vida, mi familia, mi hogar, podamos crecer a la estatura, a la plenitud de Cristo, siendo obedientes en todas las áreas. Señor, tú nos has enseñado a dar en todos los aspectos. Y cuando nos pides, Señor, o cuando nos dan la invitación de compartir, de dar, es porque nuestro corazón ha sido libre de la codicia, de la avaricia. De tal manera, Señor, que damos con generosidad, damos con alegría, con gozo, porque tú bendices al dador alegre, dice tu palabra. Gracias por tu palabra que no vuelve vacía, Señor, sino que cumple el propósito. Y asimismo también oramos por tu pueblo que está pasando circunstancias de enfermedad, de luchas, que está pasando por necesidades, Señor. Oramos por mi hermana Adela Nava en el nombre de Jesús, porque sabemos que tu Espíritu Santo está ahí con ella, ahí en su casa, ahí en su habitación, Señor. Asimismo por tu pueblo, Señor, por mis hermanos que no tienen trabajo, Señor, pedimos que abras esa fuente económica. Señor, mi vida, la situación económica de mi casa, de mi familia, Señor, está en tus manos. Señor, dependemos de ti, Señor. Gracias porque el pan nuestro de cada día tú nos lo das, Señor. Y creemos que tú cuidas de nosotros. Como cuidas de las aves, también cuidas de nosotros, Señor. Muchas gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido enseñada, que ha sido predicada, de tal manera que, Señor, podamos agradarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Hermano Ardiel, ¿decimos amén? Amén. Pues hermanos, ha sido un gusto poder compartir la palabra del Señor en esta tarde. Dios les bendiga a todos, les amamos. Recuerden, mañana viernes tenemos nuestro tiempo de oración a las 9 de la noche. Si usted quiere participar, mándenos un WhatsApp, porque no lo hacemos por Facebook ni YouTube, sino por Meet. Meet, ¿sí estoy bien, Jire? Meet. Hay una aplicación que se está usando para videoconferencias, en la cual interactuamos, platicamos, hacemos preguntas, y por eso lo hacemos por esa plataforma. En Facebook solamente saldrá por audio, solamente por voz, pero en Meet, en videoconferencia. 782-135-3055 es la línea de WhatsApp de Comunidad Bíblica, en la cual usted puede decir: pastor, yo quiero participar. Estamos enseñando el tema Jesús, enséñanos a orar, basado en aquel discípulo que le dijo: maestro, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos a orar. Entonces necesitamos también bíblicamente aprender a orar como Jesús nos dejó en su palabra. Así es que no se lo pierda, mañana viernes con la ayuda y gracia de Dios a las 9 de la noche, y domingo 10:30 de la mañana. La serie se llama Romanos, el estudio de
Romanos nos toca el capítulo 3. Así es que, hermanos, empiezan a leerlo para que cuando lleguemos el domingo, pues usted a lo que vamos a estar enseñando, usted diga, yo lo estudié, lo que dice el pastor concuerda con la palabra, para que no seamos engañados, ya que ese no es nuestro deseo, pero es importante que escudriñemos como los hermanos de Berea que están en el libro de los Hechos, que escudriñaban las escrituras. Así es que Dios les bendiga, gracia y paz. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno.